Voy a dar paso a la siguiente charla que del profesor Juan Luis Gómez Pinchetti y nos van a hablar también de otro tema muy interesante. La verdad es que muy interesante. Y es que tiene que ver con la revolución de las algas, posibilidades biotecnológicas. Juan Luis Gómez Pinchetti pues, es profesor titular del Departamento de Biología y gran investigador también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, a modo de introducción a la charla que nos va a dar, yo les haría algunas preguntas. ¿Saben ustedes que las algas son una fuente de alimentos rica en nutrientes y en proteínas? ¿Lo sabían? ¿Y saben que puede ser una fuente también de productos químicos y materiales sostenibles? ¿También lo saben? ¡Wow! Eso es la buena preparación que hay en estos niveles de enseñanza. Pues eso también saben que tienen capacidad para absorber nutrientes en exceso, que tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera o que pueden utilizarse en la producción de biocombustibles, que se utiliza en la producción de productos farmacéuticos o en la investigación biotecnológica. Eso sí que no lo sabía, ¿no? Tanta disparidad en cosas que pueden hacerse con las algas, ¿no? Bueno, pues el profesor Gómez Pinchetti nos hablará sobre los desarrollos tecnológicos asociados al conocimiento que tenemos de las algas y los procesos para su producción y transformación de cara a la creación de un futuro más sostenible y en la resolución de varios desafíos globales, incluyendo, como no, la seguridad alimentaria, la energía limpia, la mitigación del cambio climático y la conservación del medio ambiente. Nada más y nada menos. Así que vamos a escucharlo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos adelante. Venga. Bueno, buenos días a todos. En lo que van cargando la presentación, pues yo también agradezco a la organización de la Patents Week el que me hayan invitado a darles esta charla, que será muy breve porque siempre estamos apurados de tiempo. Pero bueno, intentaré dar algunas ideas muy relevantes, importantes en lo que nos concierne en nuestro entorno más próximo sobre cuáles son las posibilidades de las algas. Y además lo he orientado desde el punto de vista tecnológico. Y ahora explicaré por qué. Vale, ya está la presentación. Vale, bueno, voy a hacer primero una pregunta. ¿Alguien ha comido algas alguna vez? ¡Wow! Oye, esta pregunta es muy importante. Hace 20 años yo hacía esta pregunta y nadie levantaba la mano, ¿vale? Es decir, ya sabemos que las algas cada vez están más las tenemos disponibles en nuestra cesta de la compra o cuando accedemos a un restaurante y vamos buscando algún tipo, en principio, de comida exótica, pero eso va a cambiar. En los próximos años vamos a disponer de ellas en nuestra compra diaria y las vamos a ir incorporando en nuestra forma de cocinar y es más, ya estamos pensando cómo incluirlas en lo que es la pirámide alimentaria de los alimentos en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque en Europa hay una tendencia y hay un interés muy importante en el desarrollo de lo que sería la biotecnología de algas, la utilización de algas, no solo desde el punto de vista industrial y pensando en aplicaciones que pueden ser sencillas, como puede ser el consumo humano, que es una parte importante y ahora lo veremos, sino otro tipo de aplicaciones industriales que además hemos estado escuchando en las charlas anteriores. Por ejemplo, la contribución a lo que puede ser la mitigación del cambio climático o la preparación y la fabricación de materiales, por ejemplo, bioplásticos que puedan ser sostenibles y que puedan ser degradables y, por lo tanto, hay una tendencia y una gran cantidad de proyectos y desarrollos asociados a lo que es la producción y la transformación de algas en Europa. Una cosa muy importante que ya vemos aquí, en Europa lo hemos enmarcado en el término de la revolución de las algas. La gente que está trabajando en esto y que nos conocemos, pues estamos usando todos esta terminología, ¿no? Y lo vemos aquí en algunas de las imágenes que vemos en esta diapositiva, ¿no? La revolución de las algas y en este caso es
documento que nos habla de el futuro que va a ser sostenible. Como hablaba Doyi ahora, el futuro ya está aquí, el futuro de ustedes y van a poder trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, hay un montón de iniciativas, un montón de programas que nos hablan de cuál va a ser el interés y las posibilidades del trabajo con algas en Europa, porque ya lo es también a nivel mundial, pero bueno, nosotros estamos en Europa y va a ser van a jugar un papel muy relevante en el futuro próximo. Esta diapositiva también la pongo, aunque es un recorte de prensa, pero fíjense el titular, ¿no? Nos dice, bueno, seaweed es el término en inglés para hablar de una macroalga, y lo ven en la foto, es un sistema de cultivo de macroalgas, en este caso una alga parda que se llama Laminaria japonica, en Europa la llamamos Saccharina latísima, como que podría ser un alimento, un superalimento, o la revolución de los superalimentos, para acabar con el hambre en el mundo. Fíjense qué titular, ¿no? Y además, salvar el planeta. ¿Por qué? Si nosotros trabajamos con sistemas de cultivo de algas, el metabolismo fundamental de las algas es la fotosíntesis. Eso significa que en presencia, transformando energía luminosa, la energía del sol, en energía química, son capaces de asimilar una molécula de CO2 y eliminarla y transformarla en lo que nosotros llamamos biomasa, es decir, en materia orgánica, que es al final lo que nos vamos a comer. Es decir, que a través de la fotosíntesis las algas pueden ser un elemento importante para mitigar el cambio climático. Ya estamos hablando de que en el futuro más próximo vamos a tener granjas oceánicas de producción de algas que van a reducir los gases de combustión, principalmente el CO2, que vamos a tener en la atmósfera, con lo cual vamos a disminuir el contenido de CO2 en la atmósfera a través de los sistemas de cultivo de algas. Esa es la primera idea que quiero comentar. Por lo tanto, van a jugar un papel muy relevante, muy importante, son organismos muy productivos, que ya cada vez más sabemos desde el punto de vista tecnológico cómo los podemos cultivar, tanto en el mar abierto como en tierra, veremos algunos ejemplos después. Como comenté anteriormente, yo esta charla la estoy enfocando desde el punto de vista tecnológico. Estamos en la Patents Week, estamos hablando de protección de las ideas tecnológicas que pueden tener desarrollo industrial, y las algas juegan un papel muy, muy relevante y muy importante en esta estrategia. Nosotros como científicos siempre estamos preocupados por publicar, por hacer publicaciones científicas que otros científicos leen y que además nos valoran si somos buenos trabajadores, buenos científicos o no, en función de la calidad de las publicaciones científicas que hacemos. Pero en los últimos años también nos hemos dado cuenta que nuestra contribución a lo que es la transferencia del conocimiento y el valor que tiene la propiedad industrial a través de las patentes que generamos es muy importante. Y yo soy muy curioso, busco mucho no solo documentos científicos, sino también en el campo de las patentes, porque nos pueden dar muchas ideas para desarrollar, a su vez desarrollar nuevas ideas tecnológicas que poder transferir y poder convertir en patentes. Y aquí tenemos algunos ejemplos, aunque todos estos títulos están en inglés, yo los voy a traducir. Son publicaciones científicas que nos hablan de la evolución de las patentes relacionadas con el campo de las algas, con lo que es la biotecnología de algas en general. Cuando hablamos de biotecnología de algas estamos hablando de, por un lado, lo que es la producción de algas. En el futuro vamos a cultivar las algas, no las vamos a explotar de poblaciones naturales. Eso no es sostenible. Igual que no lo hacemos con otro tipo de pesquería, no podemos sustentar lo que es la industria de las algas a partir de lo que son poblaciones naturales. Por lo tanto, en la actualidad, más del 90% de las algas que se producen en el mundo vienen de lo que son sistemas de cultivo. Unos en mar abierto, otros en tierra, pero vienen de sistemas de cultivo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las cosas que se registran desde el punto de vista de la propiedad intelectual en las oficinas mundiales de patentes. Tenemos un ejemplo en la Oficina Americana de Patentes, o una publicación que nos habla de lo que son las ficobiliproteínas, que son unos pigmentos que contienen las algas, no los contienen otro tipo de vegetales, solo las algas, y que se pueden usar en una gran cantidad de aplicaciones industriales. Y nos hablan un poco de cuáles son las tendencias y las patentes que además quedan
procesos que están patentados, pero que se pueden desarrollar desde el punto de vista industrial. Y hay algunos ejemplos, y voy a poner algunos ejemplos ahora. O mirar aquí, esta es una publicación de nuestros compañeros del Instituto Tecnológico de Canarias, en el que hacen un estudio, una valoración de lo que es la biotecnología de microalgas desde el punto de vista de la propiedad industrial. Y hablan de diferentes campos de aplicación y diferentes posibilidades de protección industrial de las ideas que vamos generando en nuestros laboratorios y en nuestros centros de trabajo. Bueno, este es un ejemplo muy curioso que estaba citado en uno de los artículos anteriores. ¿Alguien ha tomado bebidas de color azul? Sí, bueno, mucha gente toma bebidas de color azul. Bueno, hay algunas bebidas, estas son bebidas que todavía no tenemos en nuestro mercado local. Quizás el café azul, el café con leche azul sí, pero otro tipo de bebidas no. Estos son bebidas que están hechas con extractos de una cianobacteria que se llama espirulina, que tiene un pigmento que se llama la ficocianina, que es un pigmento de color azul, ¿vale? Y aquí se están diseñando y desarrollando bebidas, unas refrescantes o otras, como tenemos en el ejemplo del café con leche, una leche tintada para el café con color azul, con ficocianina, que es el pigmento este de color azul. Pero es que ese pigmento también lo estamos usando, y que solo se puede obtener de algas, también lo estamos usando en el desarrollo de productos cosméticos, o por ejemplo una aplicación que a mí me interesa mucho porque también está involucrado en ella, en la utilización de este tipo de pigmentos naturales obtenidos de forma sostenible en la industria textil para tintar tejidos de algodón, de lana, usando pigmentos naturales que no contaminen y por lo tanto y que sean obtenidos de forma sostenible. Pues este es un ejemplo muy representativo. Mirad, este es un ejemplo reciente y además todo lo vamos a entender muy bien. Este es un trabajo de una alumna nuestra de la facultad que ha leído su TFG hace el mes pasado, en septiembre, y se titula así: Metabolitos de algas en la lucha frente al COVID, a la enfermedad del COVID-19, una revisión. ¿Y qué fue lo que hicimos en este trabajo? Mirad, hicimos una revisión, hemos tenido el problema del COVID-19, nosotros lo llamamos el SARS-CoV-2 desde el punto de vista científico, y durante el año 2020 estuvimos todos encerrados por culpa del COVID, ¿vale? Y resultó que cuando todos estábamos encerrados hubo mucha gente que estuvo trabajando en el diseño de medicamentos y vacunas para poder luchar contra el COVID, ¿vale? Y se hizo muy rápidamente. Por supuesto, no solo había científicos de universidades como nosotros, también había empresas que trabajaron en la búsqueda de este tipo de sustancias. Y resulta que en las algas hay muchas sustancias que son originales, que están descritas como, bueno, tienen lo que nosotros llamamos bioactividad, y que están descritas como muchas sustancias que tienen actividad antiviral. Ya sabíamos que algunas sustancias de las algas tenían actividad antivírica frente a algunos virus y empezamos a trabajar con ello. Y en el trabajo de Marta, una de las cosas que hizo fue ver cómo había evolucionado el número de patentes en este periodo, desde que apareció la pandemia a finales del año 2019 hasta que terminó el trabajo a finales del año 2022. Y fijarse los números, haciendo las búsquedas en las oficinas de patentes mundiales, sobre todo en esta figura que tenemos aquí, vemos cuál ha sido el número de publicaciones de patentes relacionadas con el COVID y con las algas, es decir, registrar propiedad industrial relacionada con sustancias que tienen algún tipo de actividad antivírica frente al COVID. Y mirar cómo fue el incremento del año 2019 de tener 0 al año 2022 a tener publicaciones por año, 450 patentes relacionadas con COVID, algas y las capacidades antivirales. Y en el eje este de la derecha lo que tenemos es las publicaciones en formato en acumuladas, que son, es decir, en el periodo del 2019 al 2022, 600 patentes acumuladas relacionadas con lo que es la búsqueda de sustancias de las algas para la lucha frente al COVID. Creo que es bastante significativo y bastante llamativo. Bueno, en el entorno este de la universidad,
Ahí tenemos también algunos ejemplos de registro de patentes de propiedad industrial relacionada con el campo de las algas. Curiosamente, la primera patente registrada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se hizo en el año 1992, el título lo tenemos aquí, es un procedimiento para la biofiltración de anhídrido carbónico de gases de combustión mediante algas. Fijarse, ya en el año 92 estábamos hablando de cómo empezar a mitigar el cambio climático y una de las posibilidades es utilizando sistemas de cultivo de algas que van a ser capaces de remover, de asimilar y por lo tanto eliminar del medio lo que sería el CO2. ¿Vale? Algunas ideas. Después la cosa se fue complicando a medida que vamos cogiendo experiencia, que tenemos más proyectos y que ya sabemos cómo se hacen las patentes y cómo se trabaja con ellas, pues ya empezamos a hacer patentes en donde registrábamos la preparación de extractos a partir de algas que pudieran tener diferentes tipos de aplicaciones industriales, como pueden ser, pues por ejemplo, aquí tenemos otra, la preparación de un procedimiento para la obtención de un multiextracto para aplicación en agrosistemas. A partir de esas sustancias que contienen las algas, podemos preparar biofertilizantes agrícolas que estimulen el crecimiento de las plantas terrestres y que hay empresas que están muy interesadas en poder trabajar con este tipo de cosas y con este tipo de desarrollo. Y en esta me voy a parar un poquito más porque esta es más reciente y aquí, por ejemplo, estoy yo de inventor. Mirad, esto es un método patentado, un método para producir biomasa de una microalga. En realidad, ese es el título. Los documentos de patente son muy particulares, pero aquí somos capaces de producir 4 especies diferentes de microalgas que además son originales. Y además esta patente, además de estar patentada en España, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, también la universidad ha querido extenderla a lo que es la PST, que es a nivel internacional. Y entre otros países vamos a proteger en Estados Unidos. Mirad, ¿qué significa esta patente? Una de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio es cultivamos algas, macroalgas, microalgas, en un montón de sistemas de cultivo a escala de planta piloto. Esto no es escala de laboratorio, también trabajamos en el laboratorio, pero trabajamos a escala de planta piloto. Y en su momento hemos trabajado en un proyecto europeo que se llama Savannah, en donde teníamos que seleccionar microalgas marinas capaces de eliminar nutrientes contaminantes de aguas residuales urbanas de Canarias. ¿Vale? No me voy a extender mucho, pero lo que nosotros hacemos es cogemos aguas residuales que se generan en un proceso de tratamiento de lodos en Gran Canaria y la diluimos ese residuo que es muy contaminante, lo diluimos en agua de mar y preparamos un medio de cultivo donde cultivamos algas y eliminamos, biofiltramos o bioremediamos los nutrientes inorgánicos que están disueltos en el agua, de tal forma que limpiamos el agua y producimos biomasa de algas que además utilizamos en la producción de un biofertilizante para aplicación en agricultura. ¿Vale? Y en ese modelo es en el que se basa la patente esta que hemos solicitado. Vale, no voy a hablar solo de nuestras cosas, tenemos en nuestro entorno más próximo, la gente del ITC tiene algunas patentes relacionadas con este tipo de desarrollos y, por ejemplo, uno que es muy curioso, la semana que viene estaré aquí en el puerto de Santa María, en Cádiz, esto está muy cerca de nosotros, donde hay una planta de producción de microalgas a nivel industrial que se llama fitoplancton marino y que produce microalgas en fotobioreactores a nivel industrial y que generan aquí tienen una patente que ellos han generado de la utilización de una especie de microalga para consumo humano. Y es una especie de microalga que, por ejemplo, la hemos visto todos en la tele. El chef del mar, Ángel León, que sale mucho en la tele, cocina con plancton marino. Y ese es el plancton marino que produce esta empresa que se llama Fitoplancton Marino y que además tiene patentes relacionadas con la producción de esa especie de microalga. Espero que vayan cogiendo la idea. Ya voy terminando, me quedan 3 o 4 diapositivas.
La conclusión de todo esto es esta diapositiva que yo también le pongo a mis alumnos en clase para estimular su capacidad de pensar, y son dos titulares de prensa. Yo suelo buscar este tipo de cosas porque nos dan mucho juego en las presentaciones, y mirar el primer titular: el tesoro invisible del océano. Todavía estamos buscando nuevos organismos, nuevos productos que sean originales, que sean nuevos a partir de muchos organismos marinos, en muchos casos que todavía no conocemos, todavía los estamos descubriendo, ¿vale? Y aquí me llama mucho, hay una serie de términos que para mí son muy importantes. Este que tenemos aquí: biodiversidad, biotecnología, biopiratería, patentes, empresas. Todo eso está relacionado con el trabajo que nosotros hacemos en la universidad y en nuestro centro de investigación, que es trabajar con este tipo de cosas, lo que llamamos investigación aplicada. No solo vamos reconociendo qué es lo que podemos hacer con los organismos en el laboratorio, sino también buscamos aplicaciones que puedan mejorar las posibilidades de nuestra sociedad, ¿vale? Y mirad, aquí tenemos algunos ejemplos. Y el otro titular es este que tenemos aquí: patentar la naturaleza, ¿no? Las perspectivas industriales de los genes marinos. En la actualidad, con todas esas técnicas de biología molecular, podemos descubrir y podemos trabajar, ya ni siquiera necesitamos los organismos, necesitamos el DNA, el ADN o los genes marinos para poder avanzar, ¿no? Y lo mismo, aquí las palabras claves del artículo: patentes, la biodiversidad, propiedad industrial e investigación científica. Y esto que lo añado yo: desarrollo de bioindustria en el entorno de Canarias a través del emprendimiento, la posibilidad de desarrollar desarrollo industrial a partir de lo que conocemos ya y de la experiencia que tenemos con el trabajo con los organismos marinos. Bueno, 3 apuntes muy importantes. Todo esto es muy importante si tienes una base científica y una infraestructura que te permite trabajar con ello. Nosotros, en nuestro laboratorio es el Banco Español de Algas, y una de las actividades más importantes que realizamos en el laboratorio es la conservación de la biodiversidad. Es decir, nosotros solo nos restringimos principalmente a lo que son microalgas y cianobacterias, que es un grupo también de organismos microscópicos que hacen la fotosíntesis, pero que tienen estructura de bacteria. Y macroalgas también cuidamos, pero principalmente tenemos en nuestro banco de algas tenemos más de 2.000 cepas de microalgas y cianobacterias, muchas de ellas que son nuevos descubrimientos para la ciencia, nunca han sido descritas, ¿vale? Y a partir de poder conservar la biodiversidad es donde hacemos todo este desarrollo que no es solo investigador, que es también desarrollo tecnológico. O sea, que tener en cuenta, ahí tenemos algunas fotos de las microalgas con las que trabajamos, los grupos taxonómicos distribuidos por grupos, y esa es una de las cámaras de cultivo en donde tenemos la colección. Tenemos más de 2.000 cepas guardadas, por eso lo llamamos un banco, es como si fuese un banco de este tipo de cuestiones. Y claro, a raíz de ese trabajo, y que es muy importante, también hemos conseguido éxitos o certificaciones a nivel mundial que son muy relevantes. Relacionadas con el tema de la propiedad industrial, somos reconocidos como Autoridad Internacional de Depósito de Microorganismos. Eso significa que las empresas y los centros de investigación que van a solicitar una patente en los procesos que hay que desarrollar para solicitar una patente, están obligados a depositar las cepas de microalgas con las que están trabajando en una autoridad internacional de depósito. Y nosotros tenemos esa certificación. Y en el mundo solo hay 12. Por eso es la importancia de la nuestra. En Europa solo hay 3. Una que está en Escocia, otra que está en Suiza y nosotros. A nosotros nos piden de empresas y de centros de investigación de todo el mundo que están desarrollando patentes industriales con microalgas, que si pueden depositar sus cepas en nuestra colección, en nuestro banco. Y nosotros lo hacemos, estamos obligados a hacerlo. Y la otra idea, que también hablaremos mucho de esto en el futuro, cuando ustedes vayan creciendo un poco y se metan en este tipo de cosas, es la
lo que llamamos, bueno, ahora lo llamamos el protocolo de Nagoya y su relación con el acceso a los recursos genéticos. Vamos a ver, una idea muy sencilla. Los países son propietarios de sus recursos genéticos y nosotros, nadie puede venir a Canarias a recolectar muestras, llevárselas a su país, trabajar con ellas, sacar un producto tecnológico y hacerse millonario con él. Tiene que compartir los recursos con nosotros, con España y con Canarias. Igual que nosotros no podemos ir a Marruecos o a Brasil a muestrear material genético con el que venimos al laboratorio, sacamos productos industriales y nos beneficiamos económicamente de ellos. Tenemos que compartir, estamos obligados en la actualidad primero a pedir permiso para ir a muestrear y después a compartir la información con el país que es dueño de los recursos genéticos y si sacamos algún tipo de beneficio económico, también a compartir los beneficios económicos. Y esta es una norma que tienen que cumplir todos los países del mundo, que lo han firmado muchísimos países en el mundo, y que hay que cumplir. Por eso, en los próximos años, toda la investigación que se haga con lo que son organismos vivos, terrestres, marinos, microorganismos, tienen que cumplir los requerimientos de lo que es el protocolo de Nagoya y en el futuro todos tendremos que ir trabajando con este tipo de conocimientos y con este tipo de ideas. La idea fundamental aquí es esa, que nosotros no somos dueños de las muestras que recolectamos en la naturaleza. Es el país, es España, es la comunidad de Canarias la que es dueña de sus recursos genéticos, de su biodiversidad y por lo tanto hay que contribuir a todo lo que signifique la explotación de el conocimiento y la explotación de esa biodiversidad. Muy bien, con estas ideas ya acabo, espero que les haya gustado. Muy bien. Muchas gracias.